buenos días a todos. Hoy es viernes, día 12 de agosto, y como todos los viernes decimos de él que es un día especialmente penitencial para volver al Señor, para la conversión, para edificarnos en el sacramento de la penitencia o de la confesión, como le queramos llamar, Y también es un día en que somos invitados a mirar la cruz de Cristo, la pasión y muerte del Señor en la cruz. La cruz que es para nosotros camino de salvación y también de seguimiento del Señor. Si alguno quiere seguirme, que me siga, tome su cruz cada día. Pues ahí tenemos mucho que trabajar, seguramente, porque la cruz nunca falta. No es la cruz buscada o la cruz deseada, sino la cruz que Dios permite en nuestra vida. No es que Dios quiera atornillarnos o causarnos mal, todo lo contrario. La cruz sirve muchas veces de poda, sirve muchas veces de autenticidad, sirve muchas veces para valorar la perseverancia y la fidelidad, sirve muchas veces para la alegría también. Tenemos que ir madurando, creciendo en la vida espiritual, en la vida de fe, y sin duda alguna con el paso de la cruz, ¿no? Estamos en la semana 19 del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy es Mateo 19, 3 al 12. Podemos decir así, para decirlo de una sola vez, ¿no?, que es donde a Jesús se le hace una pregunta sobre el divorcio, ¿no?, que era algo admitido. ¿Cuál de las dos interpretaciones era más correcta? La amplia, de algunos maestros, como Hillel, que multiplicaban los motivos para que el marido pudiera pedir el divorcio, o la más estricta de la escuela de Sahami, que solo lo admitía en casos extremos, por ejemplo, en caso del adulterio. La ley judía permite el repudio de la mujer por parte del varón. También la mujer podía pedir a su marido que la repudiara. Los rabinos discutían mucho sobre las causas que podían justificar los diversos casos. Jesús en este punto, como en otros muchos, supera la ley de Moisés para remitir la institución del matrimonio a la voluntad creadora de Dios. Al principio no era así, porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y la imagen de Dios se realiza en el amor libremente otorgado y recibido, y para siempre, pues el amor verdadero es amor eterno. Aquí radica la indisolubilidad del matrimonio cristiano, pues este sacramento es signo y expresión del amor divino que es para siempre. Pues Jesucristo no fue sí y no, sino solo sí, constante. Ahora bien, cuando por la debilidad y a veces también el pecado de los cónyuges el matrimonio fracasa, será necesario encontrar una solución justa, pues a vivir en paz nos llamó el Señor, y no a estar todo el día haciéndonos la guerra. Las últimas líneas del pasaje nos hablan de los eunucos por el reino de los cielos, pues algunos cristianos pueden renunciar al matrimonio para dedicar su vida al reino de Dios. Quizá este pasaje final recoge la respuesta que daba Jesús, refiriéndose a sí mismo, a quienes se extrañaban de su vida de celibato, pues Jesús renunció a formar una familia para dedicar su vida entera al servicio del reino. Cristo toma muy en serio la relación sexual, el matrimonio y la dignidad de la mujer, no con los planteamientos superficiales de su tiempo y de ahora, buscando meramente una satisfacción que pueda ser pasajera. En el Sermón de la Montaña ya desautorizaba el divorcio. Aquí apela a la voluntad original de Dios, que comporta una unión mucho más seria y estable, no sujeta a un sentimiento pasajero o a un capricho. El plan
es de Dios. Él es quien ha querido que exista esa atracción y ese amor entre el hombre y la mujer, con una admirable complementariedad y además con la apertura al milagro de la vida en el que colaboran con el mismo Dios, lo cual nos recuerda la necesidad de que lo tomemos en serio también nosotros, dentro de la comunidad eclesial. La preparación humana y psicológica del matrimonio, su celebración, su acompañamiento después, el amor que quiere Dios es estable, fiel y maduro, maduro. Esto lo digo así enfáticamente, pues porque generalmente es lo que aprecio, ¿no?, en los matrimonios que se forman muchas veces entre los jóvenes. Es un amor un poco superficial, ¿no? Y del gusto y el placer y poco más. Y no es un amor maduro, que no tiene por qué ser ese amor maduro cuando los cónyuges tienen 60 o 70 años o más, ¿no? Sino que puede ser maduro cuando los que se acercan incluso al matrimonio, con sus veintitantos o sus treinta y tantos, ¿no? Si el matrimonio se acepta con todas las consecuencias, no buscándose solo a sí mismo, egoístamente, sino con esa admirable comunión de vida que supone la vida conyugal y luego la relación entre padres e hijos, evidentemente es comprometido, además de noble y gozoso. Como era difícil lo que nos pedía Jesús ayer, perdonar al hermano. Como es difícil tomar la cruz cada día y seguirle, que decimos hoy viernes penitencial. Podríamos completar hoy nuestra escucha de la palabra bíblica leyendo lo que el Catecismo dice sobre el matrimonio en el Señor. Está en el Catecismo de la Iglesia Católica, 1612 a 1617. Valora el matrimonio cristiano desde su simbolismo del amor de Dios a Israel y de Cristo a la Iglesia, y alude también con la cita de este pasaje de Mateo 19 a la cuestión del divorcio. La lección de la fidelidad estable vale igualmente para los que han optado por el camino del celibato. De eso habla hoy Jesús cuando afirma que hay quien renuncia al matrimonio y se mantiene célibe por el reino de los cielos. Ojalá que no solo se mantenga célibe y soltero, sino también fiel, fiel, y no ande como un picaflor, ¿no? En fin, los ministros ordenados y los religiosos no estamos llamados para no amar, sino para amar más y de otro modo, para dedicar la vida entera, también como signo, a colaborar en la salvación del mundo. El celibato lo presenta Jesús como un don de Dios, no como una opción que sea posible a todos, sino como un don, como un regalo de Dios, ¿no? En la cultura de lo provisional en la que nos movemos, la vida cristiana es un faro que ilumina la eternidad a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Respondiendo a la pregunta de los fariseos sobre el divorcio, Jesús comienza hablando sobre el matrimonio, remitiendo al principal de la historia, y termina hablando sobre el celibato, que en su dimensión escatológica nos remite al final de ella, al final de la historia, cuando hombres y mujeres ya nos casaremos. La vocación cristiana del casado o del célibe no es una opción solo temporal, sino que remite a lo eterno, desde siempre y para siempre. Porque frente a la instrumentalización, que casi no me sale la palabra, del otro, para el propio interés, el verdadero amor es darse siempre, generosamente. Y el amor vence siempre. Hoy celebra la Iglesia la memoria de Santa Juana Francisca de Chantal, la fundadora de las religiosas de la Visitación, llamadas también salesas. Santa Juana Francisca Fremiot, baronesa de Chantal, nació en Dijon el 23 de enero de 1572 y murió en Moulins el 13 de diciembre de 1641.
Fue una santa y mística francesa, cofundadora de la Orden de la Visitación de Nuestra Señora, junto con San Francisco de Sales, de ahí el nombre de Salesas. Nacida en una familia católica ferviente de la aristocracia francesa, hija de Benigno Fremiot y Margarita Barbizy, su madre muere cuando ella contaba 18 meses, quedando bajo la tutela de su padre y su abuelo materno, y educada por su hermana mayor. La recidumbre y la militancia de su padre en el bando católico durante las guerras de religión es la mayor influencia de su niñez. Recibe una formación muy completa y desde su infancia se destaca por su vida piadosa. En 1593 contrae matrimonio con el barón de Chantal, Christopher II, a quien da, durante los 7 años siguientes, 6 hijos, aunque 2 de ellos murieron durante la infancia. Forma una familia armoniosa en la que se viven los ideales católicos, a pesar de las separaciones por la participación del barón en las guerras de religión. Pero en 1601 el barón de Chantal es herido durante una cacería por el señor d'Olecy y tras 9 días de sufrimiento en manos de un mal médico, muere dejando viuda a Juana, quien se traslada a pasar el año de luto en Dijon a casa de su padre. Pero su suegro le exige que se traslade con sus hijos al castillo de Montleón, perteneciente a la baronía de Chantal, cerca de Autun. El viejo señor la somete a continuas vejaciones, pero la joven viuda siempre le estuvo sumisa, mostrándole agradecimiento y llenando su castillo de alegría familiar. Durante la Cuaresma de 1604 viaja a Dijon junto a su suegro a visitar a su padre y allí escucha la prédica de San Francisco de Sales, obispo de Ginebra, quien cena frecuentemente en casa de Benigno Fremiot, y allí se gana poco a poco su confianza. El obispo se siente profundamente impresionado por la piedad de Juana. Desde ese momento, Francisco de Sales se convierte en su director espiritual y por su consejo, Juana modera sus devociones, actos piadosos para cumplir con sus obligaciones como madre, hija y nuera. Esta es la base de la espiritualidad salesiana. Y su plasmación más perfecta está en la vida de Madame de Chantal, de quien se dice que era capaz de orar todo el día sin molestar a nadie. Atiende además a los enfermos y se modera mucho en mortificaciones corporales. Madame de Chantal tiene desde joven una especial querencia por la vida contemplativa, así que cuando en 1607 San Francisco de Sales les pone su proyecto de fundar una nueva congregación, Juana lo acoge con gran alegría, dividiendo su corazón ya que tiene una intensa vida familiar. El obispo le recuerda que sus hijos ya no eran niños y que desde el claustro podría velar por ellos. Juana Francisca casa a su hija mayor con el barón de Torrens, hermano de San Francisco de Sales, y se lleva consigo al convento a sus 2 hijas menores. La primera muere al poco tiempo y la segunda se casa más tarde con el señor de Toulon-Jon, Celso Benigno. El hijo mayor quedó al cuidado de su abuelo paterno y de varios tutores. El primer convento de la Orden de la Visitación de Nuestra Señora es inaugurado en 1610 en Saboya. Junto a Juana Francisca están 2 damas, María Fabre y Carlota de Bréchard, y la sirvienta llamada también Ana Coste, y en ese mismo año crecen en número hasta la 12 de religiosas. En fin, podíamos seguir hablando largamente, pero lo cierto es que Madame de Chantal muere de una pulmonía y fallece en el convento de Moulins el 13 de diciembre de 1641. Su cuerpo es trasladado a Annecy y sepultado cerca del de San Francisco de Sales. A su muerte, la orden que fundara cuenta con 86 conventos. Es beatificada por Benedicto XIV en 1751 y canonizada por Clemente XIII en 1767. Bueno, pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de Santa Juana Francisca Chantal y también por la Orden de las Salesas, la Orden de la Visitación.
Aquí en nuestra diócesis las tenemos presentes en un monasterio que actualmente está en el Monte Naranco, el monasterio de la Visitación de las Salesas. Pues muchas felicidades a todas las que celebran también su santo en el día de hoy. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.